Bienvenido a la dosis correcta. Mi nombre es Jonael Bosques, agente agrícola de UF IFAS Extension, y hoy seré tu anfitrión. Hoy te invito a estudiar con nosotros mediante el programa La Dosis Correcta. Esta serie de Produciendo Conciencia la dedicamos a ayudarte a entender conceptos asociados con el uso de plaguicidas y su implicación en el ambiente. Estos materiales educativos tienen la intención de ayudar al aplicador a prepararse para tomar el examen para la licencia de plaguicidas de uso restringido en su respectiva categoría. Específicamente utilizamos el libro de preparación titulado Applying Pesticides Correctly, la 7ª edición. En cada episodio, nuestros anfitriones, Jonael Bosques y Luis Rodríguez, agentes agrícolas de los condados de Polk y Hardee, trabajan duro para complementar el material educativo con conceptos importantes al momento de tomar decisiones manejando plaguicidas. Disfruta con nosotros estas conversaciones y recuerda que hay un agente de extensión en tu comunidad para servir. Bienvenido a otro capítulo de La Dosis Correcta, y hoy vamos a estar hablando acerca de la etiqueta del producto, una pieza clave dentro de nuestro manejo de plaguicidas. Es saber toda la información que podamos acerca del plaguicida y a veces tener en cuenta de que esta información cambia con el tiempo. Para esta discusión, nuevamente, vamos a tener a Luis Rodríguez Rosado con nosotros, que es el agente de extensión del condado de Polk para la Universidad de Florida. Luis, buenos días. Vamos a hablar de esa etiqueta. ¿Qué importancia tiene esa etiqueta para ti como aplicador de plaguicidas, ya que tú también eres aplicador? Lo primero que tenemos que tener en cuenta sobre la etiqueta es que la etiqueta es la ley. Nosotros estamos obligados por la ley de Florida a utilizar el plaguicida de la manera que la etiqueta así lo dice. En otras palabras, la etiqueta te va a decir cómo utilizar ese plaguicida y nosotros tenemos que seguir las instrucciones que la etiqueta dice para entonces poder aplicar este plaguicida. Ok, Luis, vamos entonces a hablar de lleno acerca de la etiqueta. ¿Qué es esa etiqueta del producto? ¿Cómo se utiliza? Etcétera. Dame la información aquí. Primero que nada, pues lo más importante es que la etiqueta viene siendo lo que es la ley. Nosotros como aplicadores estamos obligados a seguir las instrucciones de la etiqueta y básicamente la etiqueta viene siendo ese documento que está entonces en el contenedor donde yo compro el plaguicida. Ahí va a decir todo lo que tengo que saber de plaguicida y cómo utilizarlo. Entre esto, pues la etiqueta tiene varias partes. Y de esto es lo que vamos a estar hablando ahora mismo, de cuáles son las partes y por qué estas partes son importantes. Lo primero es que la etiqueta me va a decir para qué es el plaguicida. Me va a decir si es un insecticida, si es un herbicida o si es un fungicida. Vamos a hacer una pausita aquí un momento porque es importante que la gente entienda de que no todo el mundo tiene el mismo trasfondo que nosotros tenemos. Y para nosotros eso es lógica, pero para la persona que no está inmersa en agricultura, en el manejo en la biología como tal, posiblemente eso no sea sentido común. He tenido clientes que no tienen ningún tipo de trasfondo y que no entienden de que un herbicida es para matar hierba, de que un insecticida es para matar insectos, y para ellos ese concepto es extraño. Por eso es que estamos haciéndolo aquí, hablando, para que cada uno de nosotros entienda de que esa etiqueta te va a dar la información esencial para nosotros utilizar ese plaguicida. Háblanos de las partes ahora de esa etiqueta. Exacto. Pues lo primero es, ahí siempre vamos a ver en la etiqueta dos números. Uno va a ser el número de registración de la EPA y uno va a ser el número de establecimiento. El número de la registración te va a decir que ese plaguicida ha sido aprobado por la EPA para poder ser utilizado. El número de establecimiento básicamente te va a hablar de quién es el manufacturero y cómo el manufacturero lo hizo o dónde lo hizo.
también vamos a estar hablando de lo que es la formulación. Por ejemplo, si es una formulación líquida, ya sea una emulsión, ya sea una solución, si es una formulación sólida, ya sea un gránulo o un polvo. De esta formulación vamos a estar hablando un poquito más en adelante en otro episodio, otro capítulo, pero esa etiqueta te va a decir qué tipo de formulación es y dependiendo del tipo de formulación, pues va a ser la manera en la cual podemos aplicar este plaguicida. La etiqueta te va a dar esa información. También te va a estar hablando la etiqueta sobre cuál equipo de protección personal mínimo debe ser utilizado al manejar este plaguicida. Si tengo que utilizar botas, si tengo que utilizar manga larga, si tengo que utilizar guantes, todo eso te lo va a decir esa etiqueta. Y obviamente la etiqueta te va a decir cómo usar ese plaguicida. Si es de modo asperjado, si va a ser una incorporación al suelo, si va a ser entonces de forma basal, que forma basal es aplicando el plaguicida directo hacia la parte baja de ese tronco. Todas estas formas, el plaguicida va a decir. Tú haces una hendidura en el tallo y entonces utilizas el plaguicida concentrado con una brocha, ¿verdad? O directamente en la herida. Exactamente. Eso es lo que es la aplicación basal como tal. Exactamente. Y y todo este tipo de cómo utilizar ese plaguicida, entonces la etiqueta te va a decir esas instrucciones. Este plaguicida es, por ejemplo, se utiliza en forma foliar, que cuando estamos hablando de forma foliar es aplicarlo directamente a esa hoja. Ese plaguicida te va a decir, o sea, esa etiqueta te va a decir todo lo que tienes que saber para poder entonces utilizar este plaguicida de la forma correcta. Por ejemplo, también si es un plaguicida de uso agrícola, en algún lado de esa etiqueta vamos a tener lo que va a ser lo que es los WPS, que es lo que se conoce como los Worker Protection Standards, y todo lo que protege al empleado también va a estar en ese encasillado, en ese lugar donde dice el uso agrícola. Dependiendo también qué tipo de plaguicida tenemos, va a tener algunos otros tipos de encasillados dependiendo de para qué se está utilizando ese plaguicida. Y algo muy importante, que es una de las partes que es bien importante nosotros conocer para el plaguicida, es esa palabra de advertencia que traen esos plaguicidas. Tenemos entonces 4 palabras de advertencia y están en inglés, o las voy a mencionar en inglés. Viene siendo lo que es danger, poison, danger, warning y caution. Dependiendo de la palabra, significa qué tan tóxico es ese plaguicida. Estamos hablando entonces de esa interacción inmediata que ese plaguicida puede tener hacia una exposición que nosotros podamos tener con ese plaguicida. Si el plaguicida dice danger, poison, y probablemente cuando tiene esa palabra va a tener siempre la carabela con los 2 huesos, que significa obviamente veneno, pues quiere decir que ese plaguicida es sumamente tóxico para nosotros. Quiere decir que tenemos que tener mucho más cuidado cuando estamos manejando un plaguicida que dice danger, poison, que por ejemplo un plaguicida que solamente dice caution. No significa que el plaguicida que diga caution no va a ser tóxico para nosotros. Es que el grado de toxicidad es sumamente menor y por ende hay un menor riesgo en utilizar un plaguicida que tenga caution que utilizar un plaguicida que diga danger, poison. Pero no significa que tengo que mantener cuidado cuando utilizo un plaguicida que tenga caution. Y vuelvo y repito, son 4 palabras: danger, poison, danger, warning y caution. Y dependiendo de la palabra va a ser entonces esa toxicidad que va a tener ese plaguicida. Y hablando de toxicidad, que es un término que utilizamos y lo escuchamos mucho, toxicidad significa la dosis necesaria para afectar la salud o matar a un individuo o un organismo, ¿ok? Mientras más alta es la dosis, menos tóxico es. Mientras más alta, lo voy a repetir de nuevo, mientras más alta es la dosis, menos tóxico es. La dosis más alta significa de que necesita más cantidad de plaguicida o de ingrediente activo para hacerle daño a una persona. Por ejemplo, tenemos el agua, que te puedes tomar 3 galones de agua y no te vas a morir. Sin embargo, tenemos ibuprofen, que es un medicamento antiinflamatorio que utilizamos cuando nos duele la cabeza, que
X cantidad de miligramos, una porción bien pequeñita, nos puede entonces afectar la salud. Pues entonces estamos hablando de esa toxicidad y eso es importante que nosotros lo entendamos porque nos puede afectar a nosotros, puede afectar a nuestro compañero, puede afectar al medio ambiente también. Mientras más tóxico es, menos es la dosis, lo voy a decir al revés, menos es la dosis que se necesita para matar a una persona. Por lo tanto, necesitamos ver esa etiqueta para ver qué nivel de toxicidad tiene esa formulación que estamos utilizando. Y eso que tú acabas de mencionar es lo que se conoce en inglés como los LD values, que vienen siendo lethal dose values. Eso. Y es como tú dijiste, mientras más bajito ese número, más tóxico es el plaguicida. Los plaguicidas que tengan LD value o valores de dosis letal, mientras más bajito ese número, pues más tóxico es y más riesgo entonces se envuelve al manejar estos plaguicidas. Por eso es que es un poquito confuso, que uno pensaría que mientras mayor ese número, pues mayor tóxico, pero es todo lo contrario, porque lo que significa eso es que requiere menos plaguicida para entonces hacer un efecto, ya sea dañino hacia nosotros o un efecto positivo eliminando la plaga. ¿Qué otras partes de la etiqueta son importantes para nosotros? Mira. Pues algo que todavía no he mencionado, que es sumamente importante, es que si el plaguicida es de uso restringido, la etiqueta va a tener un encasillado que va a decir que es un plaguicida de uso restringido. Y obviamente una persona que quiera utilizar este plaguicida de uso restringido necesitará entonces de una licencia para poder entonces comprarlo y entonces también aplicarlo. Entonces es bien importante también que todo plaguicida que sea de uso restringido lo va a tener especificado en esa etiqueta. Entonces, en el estado de la Florida tenemos diferentes tipos de registración de plaguicidas. ¿Cuáles son esos tipos y cuál es esa diferencia entre esos tipos de registración? Pues tenemos varios tipos de registración. El primero viene siendo lo que se conoce como la registración en sección número 3, que vienen siendo entonces estos plaguicidas que estamos utilizando mayormente en agricultura, porque son los plaguicidas que podemos utilizar legalmente en el estado. La mayoría de estos plaguicidas van a ser de uso restringido y probablemente van a necesitar algún tipo de licencia para poder entonces poder aplicarlos. Pero tenemos entonces dos tipos de registraciones diferentes que también se pueden llevar a cabo aquí y son legales dependiendo si tenemos la permisología correcta para poder utilizarlos. El primero es los que se conocen como los SLN, que en inglés viene siendo Special Local Needs, que esto significa que es básicamente un permiso que yo puedo pedir para entonces aplicar un plaguicida en un área que no necesariamente bajo la ley se supone que yo aplique. Pero con este tipo de permiso y teniendo la documentación correcta, porque una vez tenga ese permiso, si voy a aplicar plaguicida, tengo que tener esa educación conmigo en todo momento, entonces podría entonces aplicar este plaguicida en un área que normalmente no se pueda aplicar, ya sea por X o Y razón que es necesaria entonces poder utilizar este tipo de plaguicida en esta área en específica. La otra registración viene siendo lo que se conoce como las registraciones de emergencia, que esto se da por un ejemplo específico. Por ejemplo, llegó una plaga al estado o al condado o a algún tipo de ciudad que normalmente esa plaga nunca ha existido ahí o es bien raro que esa plaga exista. Por ende, cuando voy a buscar algún tipo de plaguicida, no encuentro ningún tipo de plaguicida legalmente registrado para controlar esa plaga en específica. Por ende, yo puedo entonces pedir un permiso por emergencia para entonces utilizar un plaguicida que no esté registrado en el estado, lo cual pueda utilizarlo para combatir esta plaga que normalmente no está presente aquí. Por ende, utilizo un plaguicida el cual me puede combatir esa plaga, pero obviamente tengo que pedir un permiso y por eso se conoce como una exención de emergencia. ¿Por qué? Porque si yo no controlo esa plaga, se me puede entonces regar a otros lugares y entonces crear algo peor. Por ende, entonces, si yo pido estos permisos, puedo entonces aplicar un plaguicida que no necesariamente está registrado en el estado, pero como tengo una emergencia, entonces lo puedo utilizar. Igualmente, si voy a aplicar este plaguicida, tengo que tener mi documentación en todo momento conmigo, por si acaso entonces algo pasa, yo tengo el permiso legal que sí puedo entonces aplicar ese plaguicida en esa área específica.
Y finalmente tenemos entonces los plaguicidas de riesgo mínimo. Estos plaguicidas son plaguicidas que cualquier persona puede comprar y no necesitan ningún tipo de licencia para poder entonces utilizarlos. ¿Por qué estos plaguicidas son considerados de riesgo mínimo? Y es porque la concentración de ingrediente activo es pequeña, lo cual no representa un impacto mayor al ambiente, hacia nosotros o la salud pública, lo cual, siempre y cuando la persona siga las instrucciones de la etiqueta, porque no importa que sea de riesgo mínimo, tenemos que seguir siguiendo las instrucciones de etiqueta, no va a causar ningún tipo de impacto mayor hacia el ambiente. Y por eso se conocen como plaguicidas de riesgo mínimo. Y algo que es muy importante que no maneja plaguicidas posiblemente no entienda. En la etiqueta existen unas recomendaciones, una sección que te dice el equipo de protección personal mínimo que nosotros necesitamos utilizar al estar manejando estos plaguicidas. Manejar significa mezclar, asperjar o también se dice distribuir, o arreglar el equipo que se utiliza para asperjar y distribuir estos plaguicidas. Ese PPE se llama PPE Requirements, se llama requerimientos de equipo de protección personal, está dentro de la etiqueta. Aún estos plaguicidas de riesgo mínimo tienen una etiqueta donde te dan el equipo de protección personal mínimo requerido para tú trabajar con este plaguicida. Nosotros tenemos que leer, tenemos que respetar, tenemos también que protegernos a nosotros y también proteger el ambiente utilizando estas recomendaciones específicas. La persona que no entienda cómo funcionan los plaguicidas, porque hay mucha mala información allá afuera, también sería bueno que se leyera la etiqueta de los productos que están online, que están en el internet, y puede contactar a uno de nosotros, agente de extensión, para conseguirle la etiqueta de esos plaguicidas que están siendo regados alrededor de su casa, en su comunidad, y que usted sospecha de que pueda estar afectando su salud o la calidad de vida. Y algo que olvidé mencionar anteriormente es que cada plaguicida siempre va a tener también un área en el cual te va a dar las instrucciones de cómo reaccionar cuando una persona es expuesta a un plaguicida, ya sea expuesto por la piel, expuesto porque lo ingirió, expuesto porque lo aspiró o expuesto porque le cayó en los ojos. Y es bien importante también conocer que todo plaguicida que tenga la palabra Danger Potion tiene que tener en algún lado de esa etiqueta una nota o unas instrucciones para los médicos, para que los médicos entonces puedan saber cómo reaccionar a este plaguicida y cómo puedan entonces darle el mejor tratamiento a la persona que posiblemente fue expuesta a los plaguicidas. En conclusión, tenemos muchas cosas que aprender, tenemos que mirar esa etiqueta del producto, tenemos que hacer nuestra asignación, estudiar lo que estamos haciendo antes de ir a aplicar un plaguicida, porque posiblemente no vamos a tener equipo de protección adecuado, no vamos a tener la formulación adecuada, etcétera. Por lo tanto, lea esa etiqueta, la etiqueta es la ley, es importante. Si usted necesita más información en cuanto a la etiqueta de un producto, se le perdió su etiqueta, quiere aprender más, quiere conocer cuáles son los requerimientos o cómo se aplica, cuál es la formulación, etcétera, usted puede comunicarse con nosotros y nosotros en la oficina local de extensión más cercana tenemos un profesional que le puede ayudar a aclarar todas esas dudas. Con esto nos despedimos. Este ha sido el capítulo 3 de La Dosis Correcta de Produciendo Conciencia. Hasta la próxima.